A poco de iniciarse la fecha doble de noviembre y con la selección peruana en plena reconstrucción, una palabra se ha instalado en el ambiente y la bicolor: renovación. La última convocatoria de Manuel Barreto promedia los 23 años de edad, donde futbolistas como Maxwell Encastro, Piero Cari o Joao Grimaldo son la cara más visible de esta nueva era. Sin embargo, también lo son una corriente surgida sobre todo en redes sociales, los eurocausas. Jugadores como Felipe Chávez o ahora Fabio Gruber son esos jóvenes talentos que ilusionan a los más jóvenes hinchas de la selección. Sin embargo, la prensa tradicional siente incomodidad, rechazo o hasta miedo cuando aparecen futbolistas con raíces peruanas que nacieron en Europa. Es como si cada vez que un nombre nuevo suene en la lista de convocables, en lugar de entusiasmo, lo que surgiera fuera una especie de campaña de desconfianza, de sospecha, de poner en duda si realmente sienten la camiseta. Ese fenómeno no es nuevo y tiene nombre: los eurocausas. Esos jugadores que crecieron en academias de Europa con otro tipo de formación, otro tipo de mentalidad, y que de repente aparecen en el radar de la selección peruana porque tienen madre, padre o abuelos peruanos. Pero mientras en otros países los medios locales reciben este tipo de futbolistas con los brazos abiertos, aquí muchos periodistas parecen levantar murallas, lanzar burlas y hasta sembrar dudas, como si se tratara de intrusos que vienen a robar un lugar. Y ahí es donde comienza un debate más profundo sobre identidad, ego y las contradicciones del fútbol peruano. Todo esto se puede ver claramente en el caso de Gianluca Lapadula. Apenas apareció en la órbita de la selección, la prensa se dividió. Algunos lo vieron como un salvador, otros como un oportunista que venía solo porque Italia no lo quiso. El tipo se sacó la mugre en las eliminatorias americanas al Mundial de Qatar 2022, terminó siendo goleador en la Copa América y demostró que en la cancha que su comportamiento era real. Pero incluso así, hasta el día de hoy, todavía hay comunicadores y periodistas que le sacan en cara que no era perfecto castellano o que no canta el himno con el mismo tono que los nacidos acá. Eso refleja la raíz del problema. En el Perú, parte de la prensa tradicional sigue viendo la identidad desde una óptica reducida, como si el sentimiento de pertenencia se midiera con pasaporte o acento. Y eso no solo es injusto, también es una traba que impide abrir la mente hacia nuevas formas de crecimiento. El caso de Ibersone es todavía más brutal, un futbolista formado en el fútbol danés con una carrera que fácilmente puede haber seguido sin mirar al Perú, pero que decidió aceptar la propuesta, venir, entrenar, dejar todo en la cancha y adaptarse a un entorno radicalmente distinto al que conocía, que hizo gran parte de la prensa burlarse de él, de su llegada, de sus orígenes, cuestionar su interés, hasta ridiculizar su apellido en programas deportivos que más parecen de farándula en redes sociales. Cuando por fin debutó, los mismos que lo criticaban parecen obligados a reconocer que había algo distinto en él: despliegue físico, mentalidad ganadora, profesionalismo. Pero incluso así, los perjuicios siguen flotando, como si cada error suyo valiera el doble solo porque no nació en Lima o Arequipa. Pero ¿por qué creen esto? Ya les mostramos en otros videos de cómo los periodistas y comunicadores más influyentes en el país y que ahora están instalados en redes sociales, en podcasts y programas deportivos virtuales, han tirado caca a estos eurocausas, por envidia, porque no los han visto jugar, no han investigado sobre ellos o simplemente no les dan favores a cambio de que hablen bien de ellos. Aunque en los últimos días surgió otro motivo por el que la prensa tradicional despotrica y hasta se burla de los eurocausas. Así se escuchó en el panel de PBO Campeonísimo. Yendo a este tema, ya, de Gruber. De Gruber, no tanto de Gruber, porque Gruber va a ser pues el Sone, la Padula, tal, la gente le va a gritar, nunca lo ha visto, desde la tribuna le va a gritar, porque es así. Y más todavía el sector femenino, más que el masculino, porque es así. No, pero tú has dicho que no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Con la avenida, yo no estoy de acuerdo. Yo te escucho ahora, no cambies. Se vea como salvación a los jugadores que son hijos o que tienen 20 gotas de sangre de peruano, o 30 o 35, que ni siquiera han pisado el Perú y le dicen, oye, mira, hay esta oportunidad. Entonces digo, es una oportunidad sentimental, es una oportunidad profesional. ¿Qué tipo de oportunidad? Y ahora, ¿qué le va a salvar al Perú? ¿Qué le va a salvar al Perú? Ese es engañar a la gente. O sea, quiere chambear, chambea acá, hermano. Gian Ferrari quiere chambear, chambea acá. Exígele a Agustín que obligue a los equipos a que tengan su 15, su 17, su 20. Esa es la chamba. Y esperar a que comience a brotar. Pero todas esas categorías. Estamos de acuerdo, pero todas esas categorías tienen que estar supervisadas. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿En qué?
En que los jugadores efectivamente tengan la edad. En que los técnicos dirijan a los equipos de manera independiente. Es decir, un técnico para una categoría. No que un técnico dirija 3 categorías de un club, ni mucho menos. Y que se lleven a cabo los campeonatos amplios, duraderos, para que haya competencia y competencia. Y que no les cobren a los chicos por jugar Y que fútbol. no les cobren a los Pero chicos. es una cuestión de todas las federaciones en el mundo, y más en las sudamericanas, empezar a buscar jugadores con ascendencia peruana o ascendencia de sus países en determinada parte del mundo. Claro, porque Pero ha pasado en todo. O sea, no es una cuestión exclusiva es de parte Perú. del negocio. No, ¿qué negocio? Es el negocio de los representantes, de hermano. acuerdo. Ya, No, ¿por qué? Escúchame, Gustavo. Escúchame. Eso pasa mucho en Europa hoy en día, ¿no? Pero todo lo... En Europa Mira, pasa tengo mucho el eso. pelo corto. No, ¿ok? pero es que tú lo estás viendo como un nacionalismo extremista. No, yo no estoy hablando de nacionalismo. Porque, no tiene nada que hacer porque el nacionalismo. en el fútbol Tiene moderno... que haber, ¿sabes lo que tiene que ver, Gustavo? La masificación Ya, del fútbol. pero no hay jugadores en el Perú porque no hay buenos Eso es lo equipos de ideal. campeonatos, Porque Eso no es hay lo buenos ideal. equipos de menores No hay. tampoco. Lo que No tú podemos dices- entrar a profundidad. Lo que del tú tema. dices es lo ideal, negro. Lo que tú dices es lo ideal. Pero yo el fútbol soy moderno de se los hace que más ahora. pido, chicos, que salgan de acá. Yo desde hace años pido eso. Pero si tenemos un muchacho que juega en una buena liga y puede ser convocado para que Por lo vean, ¿por qué no? supuesto, No por estamos hablando de supuesto. traer 100. No, 40. Si vemos un... No, bueno, los 40 no van a venir. Pero, hermanito, entonces, ¿para qué me No, hablas de pues te 40? digo, tienes 40 para ver si quieres, puedes ver 60 si quieres, pero si tienes a un muy buen jugador que tiene su madre peruana, como es este chico, y viene y rinde, bienvenido. Bienvenido. ¿Por Porque qué? ¿Por qué la no? selección es un laboratorio, porque hay que verlo. Ninguno de esos chicos no se tiene La selección noticias. es laboratorio para todos los jugadores, tío. Cuando No se todos dice rinden igual que sus equipos. los programas de los domingos, peruanos en el exterior, peruanos en el extranjero. ¿Y? Pero, ¿a dónde hacen goles? ¿En qué equipo de Europa destacan? ¿Dónde son titulares? Todos. Yo no voy a distraer del presupuesto que tiene la federación. Yo no voy a distraer una cantidad enorme para que Scouting 1 y le Te diga voy a decir una Scouting cosa, 2, lo que tú dices, le diga lo que- Scouting 3 y se meta a la computadora y mira Pero los hay una números cosa, Carlos. y el mapa de calor, por Mira, favor. escúchame, lo que tú dices es una cuestión ideal, pero también hay que tener en cuenta que si eso se ejecuta y se empieza a hacer y se formaliza y se exige a los clubes, vamos a tener recién resultados en 5, 8 Está bien, años. Ok, está bien. Pero pensando en lo que tenemos que ver, que es el futuro Pero más escúchame, cercano, pero Gustavo. escúchame, Pepe, Ok. el futuro más cercano. Entonces, yo sí creo que es valorable que en el camino venga con Barreto en la jefatura de unidad técnica de menores. Entonces, buscar hacer con el tiempo un sostenimiento, pero hoy por hoy tienen que buscar jugadores para esta nueva generación que viene, que en un corto plazo va a competir en una eliminatoria. Y eso es buscar jugadores como Gruber y otro más que aparezcan. Por ahí Felipe Chávez ya no está en la lista. Te voy a decir por qué es un negocio lo del A Scouting. ver, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el acercamiento que existe a la federación, ¿ya? No es porque el Scouting descubrió un jugador, es porque el representante llama al Scouting y le dice, mira el disco, mira el video, mira lo que te alcanzo. ¿Quién le alcanza la información al Scouting? No siempre. El representante, pues, hermano. No siempre. Ya, cuando me dicen no siempre, No siempre. ¿de qué porcentaje estás No hablando? siempre, porque- ¿Quién es el representante de este chico Kruger? Es una empresa alemana. No sé, hermano. Es una Bueno, empresa no alemana. tiene nada que ver con Es una empresa alguien de alemana. acá. Y hay ¿Por varios. qué? No tiene nada que ver con una empresa. Oye, grande. hermano, de las Felipe- no dice que es de una Felipe empresa Chávez alemana. tienen desperdigado por pero todo el mundo. de Felipe su Chávez gente. es su papá, por ejemplo. Sí, pero Su papá. Felipe Chávez no pasó nada. Pero por eso, que a lo se que voy fue, que- a lo se que fue voy que- todo molesto y quizá no se ha No, convocado. a lo que voy es que Una- no siempre, de repente Carlos Alberto. el muchacho Chávez es un buen jugador de repente, Carlos Alberto. pero no puedes fijar como eje fundamental Eso lo- el Pero tema de lo Alberto, que no está siempre, afuera. porque yo he visto casos, he conocido casos de papás o hermanos de estos chicos que juegan que se han acercado a pedirle a la federación, Sí, una al técnico, prueba, que esto, oye, que lo mira, otro". mi hijo juega acá, míralo a ver si te interesa. No es fácil que Entonces, salgan, no es que un tema salgan de presión 40 siempre. jugadores. En algunos bueno, casos sí, no seguro. es fácil. Los papás de estos chicos que juegan al fútbol son más entusiastas que los propios hijos. ¿Ok? Sí. Y el papá Sí. quiere, Acertado, yo quiero. acertado. Tú conoces- Pero no le permíteme, pongas ese permíteme. cliché de que son jugadores Permíteme. negocio, tampoco porque no son así todos. Escúchame, entonces el padre busca la manera de Sí. que a su hijo, que para el Sí. papá es un crack, Ya, ok. le den una oportunidad. Hermano, Sí. y a mí me llaman y me escriben. Ya. Yo le digo, compadrito, yo no. Entonces cuando el papá no encuentra Sí. una llegada directa, ¿a quién busca? Al empresario. El empresario Pero- sabe, pero tú estás- sabe cómo llegar a Pero esos sitios. tú estás tratando de enterrar un tema, tratando de poner a todos en la misma situación. No todos los casos de los jugadores con ascendencia peruana son iguales. Y porque hayas tenido un caso de 2, 3, 4, no quiere decir que todo sea así. Yo tengo entendido que no todo es negocio. En algunos casos puede haber que haya representantes que mueven mucho eso. En otros no.
O sea, no pongamos a todos ahí, porque no es así. Aparte, siendo sincero, los únicos 2 jugadores que han entrado con esa situación son la Padula y Sone. Nada más. ¿Dónde está el negocio? ¿Qué jugadores ha metido la agencia que representa a Sone al Perú? ¿Qué negocio se ha hecho con Perú? Ninguno. Acá. La Padula, ¿qué negocio ha hecho con Perú su representante? Tampoco. Pero- Entonces yo no le veo un negocio ahí. No le Ponele- veo. El jugador, Gustavo. No le veo un negocio. Gustavo, yo te voy a decir cuál es el negocio porque parece que Pero no. Te voy a decir cómo que no ¿Cuál lo es el identifico. negocio? ¿Cuál es el negocio? Jugador de selección. Ya, pero ese. ¿Pero Perdón, quién lo buscó? perdón, a la mierda. Jugador de selección tiene otro precio. Sí. ¿O no? Sí. Entonces ahí está el negocio, pues, Sí, hermano. Pero no, o sea, que Es decir más, que la escúchame, Padula no dime lo que necesitaba. La Padula apareció en un momento donde Perú tenía una ausencia de 9. ¿Y qué hago con tu Lapadula, hermano? O sea, ¿te parece que la Padula Yo te teníamos digo- que rechazarlo? Ok, entonces, ya, Tenemos que rechazarlo porque Carlos Alberto quiere que voten por Ollanta Humala. O sea, hay que rechazarlo. Ok, ya, yo tengo un concepto equivocado. Yo No. he denigrado a la Padula, le pido disculpas. No, es Dime que, una cosa, o sea, la Padula... me vas a entender que la Padula ha jugado en el Perú por La- negocio, Oye, porque hermano, quería ganar más plata. Escúchame. No nada más como italiano La como pa- peruano, la pa- Carlos la- Alberto. Mira, la Padula. Ha jugado en Italia toda su vida. La Padula, Paolo, tienen la misma velocidad, hermano. Con la diferencia que Paolo la tiene ahora. Y la velocidad que tiene Paolo ahora. Pregunta, la velocidad que tiene... ¿tú crees que la Padula ha ganado más plata jugando en clubes como peruano que como italiano cuando jugó en el Milán? Hermano, No. la Padula... Es que no es así. lo que te estoy diciendo es que la Padula, como nivel de jugador, no es, pues, hermano, el hombre que te va a salvar la vida. No, es que lo que voy es que tú quieres decir que del tema del scouting es un negocio. Y no es un negocio. Es negocio. Sí, es negocio. No, Te voy a decir que sí es negocio. ¿sabes Eso por qué? piensa tu escucha, generación. No siempre. Eso No, piensa tu pero se generación. trata- Yo creo que no Tampoco siempre. Yo se creo que trata no de- siempre. Pero no Es que se no pueden trata de hacer un generación. general. Claro, no puedes generalizar. ¿Cuánto está el valor hoy de Son en No se Inglaterra? trata de generación. 4 millones y medio. Y hace 8 fechas no juega. ¿Y qué tiene que El ver eso? fútbol es una Ese es mal industria resultado, pues, no donde es, corre pues. mucha plata. Cuando Eso, vienen a la eso de selección, que los no. jugadores se revaloran. Por eso no avanzamos. No, Por eso no avanzamos. pues. Por Es eso tu no punto de avanzamos. vista. Porque Pero César es lee tu cualquier punto de tontería vista. en redes cualquier sociales tontería, y lo hermano, pone está el como lo valor. pone en la pauta. Está el pues. valor, hermano. Lo pone en la está el valor, pauta. Está el valor. No, pues Lo así, que- pues, dime qué ha no, servido Sonia en la no, selección. no. Dime qué ha servido Sonia en la selección. ¿Qué ha servido? ¿Quiénes Nada. más han servido en No, la selección pues, si todo es un no, fracaso? Y antes de que digan, ¿pero qué le haces caso al Tigrillo Navarro, a Godos? Y sabes que si ellos no reciben sobrecitos de sus soplinos, no les revientan cohetes. Ojo, esta forma de pensar estos periodistas rancios, casi burlándose del fenómeno del eurocaucismo, es repetido por varios otros periodistas más respetados como Zimmerman, Fleischmann, García, Díez, Arévalo, Arias, Granda, Chávarri, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de dónde viene esa resistencia? Hay varias capas que explican este fenómeno. Primero, la falta de información. Muchos periodistas que hoy llenan horas de formación no tienen ni la menor idea de cómo funciona la formación en Europa. Desconocen que un chico que pasa por academias de Dinamarca, España, Inglaterra o Alemania tiene no solo la preparación futbolística superior, sino también un chip mental distinto. Disciplina, táctica, la exigencia constante. Y como no lo entienden, prefieren bajarle la llanta, minimizarlo o vender la idea de que el fútbol peruano se juega de otra manera, como si ser desordenado fuera una virtud nacional. Segundo, está el ego del periodismo peruano. En este país, gran parte de la prensa deportiva nacional se acostumbró a ser protagonista de ser ellos quienes descubrieron, entre comillas, a los futbolistas, quienes los entrevistan de chibolos y construyen sus carreras en base a cobertura. Con los eurocausas eso no existe, porque llegaron hechos, llegan con un recorrido que no pasó por la lente local, y eso genera incomodidad. Es como si no tuvieran poder sobre su historia, y por eso prefieren bajarlos, ridiculizarlos o crear dudas sobre su compromiso. Tercero, están los intereses. No es ningún secreto que en el Perú, los representantes de jugadores, los clubes y algunos medios de comunicación tienen conexiones directas con muchos de estos futbolistas. Periodistas hablan bien de jugadores locales porque hay un beneficio detrás, contratos, amistades, favores. Con los eurocausas no hay ese círculo, no hay esa cercanía y por lo tanto no entran en ese juego. En vez de venderlos, prefieren sabotearlos. El problema es que esa actitud no solo afecta a los jugadores en cuestión, sino también la percepción del hincha. Mucha gente se guía todavía por lo que dicen los programas deportivos en televisión o en redes sociales, y cuando escuchas a periodistas sembrando dudas sobre el compromiso de un futbolista, esas dudas se multiplican por 100 en redes sociales, y así se crea un clima hostil que muchas veces hace que el futbolista tarde más en adaptarse. Y ahí surge la pregunta, ¿de verdad estamos tan sobrados como para despreciar a futbolistas que podrían elevar el nivel de la blanquirroja? Si miramos alrededor, veremos la diferencia. Chile se nutrió de jugadores nacidos en Europa y nunca duraron en abrazarlos como propios.
Argentina lleva décadas sumando futbolistas con raíces italianas o españolas sin ningún drama. Incluso países como Marruecos, que hoy es potencia en África, construyó gran parte de su éxito reciente con futbolistas formados en Francia, Bélgica y Países Bajos. Y mientras tanto en el Perú, seguimos discutiendo si un chico que aprendió a jugar en Europa siente la camiseta peruana lo suficiente como para que pueda representarnos. Lo curioso es que el mismo hincha muchas veces se contradice. Cuando la Padula hace goles, lo aplauden como ídolo. Cuando falla, lo llaman italiano, que no entiende la idiosincrasia. Cuando Sone corre como loco, los 90 minutos lo alaban por su físico. Si tiene un mal partido, lo culpan de no haber jugado en la altura de este niño. Esa inconsistencia se alimenta justamente en los discursos de la prensa, que se mueve con veleta según el resultado del día. Pero aquí hay algo más profundo que va más allá de las eurocausas. Es un reflejo de cómo el Perú cuesta aceptar lo diferente, no solo en el fútbol, sino en nuestra sociedad. Tendemos a mirar con desconfianza a lo que no encaja en los moldes conocidos. Nos cuesta entender que alguien puede ser peruano sin haber nacido aquí, que la identidad se construye también desde la sangre, desde la cultura que uno abraza, desde las decisiones que toma, y esa mentalidad nos limita, porque en un mundo globalizado, donde las elecciones se nutren de diásporas, cerrarse es quedarse atrás. Lo más grave de todo esto es que esta resistencia mediática también puede desincentivar a futuros eurocausas. Imaginemos un chico de 18 años en Francia, con padre peruano, que ve cómo la prensa de este país destruye a Sone por su pinta o ridiculiza a Gianluca Lapadula por no cantar el himno. ¿De verdad van a sentir motivación para aceptar una convocatoria? Probablemente no, y ahí el fútbol peruano pierde talentos que podrían marcar la diferencia. El clímax de la historia se da cuando entendemos que los eurocausas no son una amenaza, sino una oportunidad. Representan una chance de romper con la mediocridad, de subir el nivel competitivo, de inyectar disciplina y mentalidad distinta a un grupo de jugadores que muchas veces se estanca. Pero para aprovecharlo, hay que cambiar de mentalidad, y ese cambio empieza por reconocer que el periodismo deportivo peruano tiene una responsabilidad enorme en cómo se construye el relato. No se trata de hacer propaganda ciega ni de inflar a jugadores que no rinden. Se trata de darles el mismo trato que a los jugadores locales, juzgar en la cancha, valorar lo que aportan, criticar con argumentos y no con prejuicios. Porque si seguimos repitiendo la misma narrativa que sospecha, no solo frenamos a los que llegan, sino también al propio crecimiento de la selección. Hoy el Perú requiere abrirse al mundo entero, porque los tiempos han cambiado. Ya no basta con esperar que aparezca algún ídolo en la liga local, porque esa liga cada vez es más devaluada. Los grandes proyectos de selecciones modernas se construyen con mezcla, locales que entienden la realidad del país y extranjeros que traen nuevas herramientas. Resistirse a eso es un suicidio futbolístico. El desenlace de esa historia está en manos de nosotros, los hinchas, y los mismos medios de comunicación que tienen que decidir si seguir viendo barreras o convertirse en puentes. Lo cierto es que cada vez más eurocausas aparecen en el radar, y esa tendencia no va a parar. La pregunta es clara: ¿vamos a seguir rechazándolos con prejuicios o vamos a recibirlos como parte de un proyecto que necesita desesperadamente nuevas ideas? Si algo nos enseñó Gianluca Lapadula es que el compromiso no se mide en el lugar de nacimiento, sino en la forma de jugar y en la entrega. Si algo nos está mostrando Oliver Sone es que un chico criado en Europa puede sudar igual la camiseta y hasta más que algunos locales. Y si algo deberíamos aprender como país es que el fútbol moderno no tiene por qué ser excusa para seguir repitiendo complejos, sino una oportunidad para crecer. Al final la prensa puede seguir criticando, pero la verdad siempre se impone en la cancha. Y cuando una eurocausa mete un gol o salva un partido, el hincha celebra sin importar el acento o el pasaporte. Esa es la esencia del fútbol: unir, no dividir. Y tal vez ahí está la enseñanza más grande. Por eso, la próxima vez que escuches a algún periodista burlarse de un apellido o de un acento distinto, pregúntale: ¿realmente importa eso cuando lo que necesitamos es ganar partidos y volver a un mundial de fútbol? La respuesta es obvia: lo que importa es el fútbol. Y mientras más talento tengamos, será mucho mejor. Los eurocausas no son el problema, son parte de la solución. Y si no lo entendemos, otros países seguirán avanzando mientras nosotros sigamos peleando entre nosotros. El hincha peruano merece un futuro distinto, uno donde la selección sea competitiva y no se quede en lamentos. Y ese futuro puede construirse si dejamos de lado prejuicios y abrazamos la idea de que ser peruano va más allá de un lugar de nacimiento. Es una decisión, es un compromiso, es una forma de sentir. Eso es lo que muchos en la prensa aún no entienden, pero que la gente poco a poco empieza a ver con claridad. Y cuando esa brecha entre lo que dice el periodismo y lo que siente el hincha se cierre, quizá por fin podamos dar el salto de calidad que tanto esperamos. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Entonces, a todas estas me dan explicaciones de por qué estos periodistas rancios
no creen en los eurocausas o despotrican de ellos o se burlan abiertamente diciendo que son estafas, que es humo, que es mentira, que lo están agarrando de cojudos a los más jóvenes, o los más jóvenes hinchas de la selección y todo esto aquí. No es solo porque le tienen envidia a los eurocausas, no es solamente porque ellos no son parte de esa corriente o no iniciaron esa corriente del eurocausismo. No es solamente por ignorancia, sino porque ellos genuinamente, la prensa tradicional, los que despotrican en contra de los eurocausas, creen que es una verdadera estafa, ¿no? O sea, hay un movimiento de mafia, digamos, entre comillas, o de cierta corrupción en esta promoción de eurocausas, lo cual me parece ridículo, porque para empezar, los que hablamos de los eurocausas, lo que hablamos cada semana de Fabio Gruber, de Felipe Chávez, ¿no? Andral y demás, no lo hacemos porque nos han pagado, no lo hacemos porque, no sé, la gente nos ha contactado o por ahí nosotros tenemos un contacto en la federación y tratamos de proporcionar. Para nada, ¿no? Para nada. O sea, a nuestro canal y otros más que hablamos de los jóvenes talentos en todo el país y fuera de él, lo hacemos porque de verdad creemos que es porque estamos aportando a la solución de la mejora de las selecciones peruanas. Nada más. O sea, en las menores, en la absoluta también. Pensamos que parte de esa solución podría ser esta inclusión de jugadores extranjeros con raíces peruanas, no necesariamente eurocausas, o sea, pueden ser jugadores de Estados Unidos, de Argentina, o sea, cualquier futbolista con doble nacionalidad, con raíces peruanas, podría ser un aporte a la selección, si no es a la mayor, puede ser a la sub-20, puede ser a la sub-17, a la sub-15, así, pues, ¿no? De hecho hemos acá hablado bastante de los jugadores de 13 años, 15 años, 16, 17, ¿no? 18, que pueden estar en las menores y que esperemos que se le dé ese seguimiento, ¿no? Porque parte de estos jugadores, al ser, digamos, tener cierta calidad, también son mirados por sus países natales. No creo que Alemania, o sea, no digo Alemania que esté mirando a Felipe Chávez o Fabio Gruber, tampoco digo que Italia está mirando a Andreali, para llamarlo. Pero si otros jugadores de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el caso de Diocochi, o sea, él podría jugar por Perú, pero él lo ve Estados Unidos y prefiere Estados Unidos. Hay otros casos más también que están entre sus países natales y Perú. De hecho, incluso han jugado por Perú en la sub-17, en amistosos de sub-17, incluso en varios sudamericanos. Y ahora están en campamentos de sus países natales, en Canadá. Por ejemplo, Sean Gomeli. Él jugó por Perú, si no recuerdo, unos amistosos de la sub-17 y ahora está en Canadá. Está jugando amistosos en Canadá, para la sub-17 de Canadá, o la sub-20 me parece. Entonces la idea de esto es que no solamente que ellos vayan, ¿no? Hagan su carrera profesional en sus clubes y ya cuando vengan 23, 24 consolidados en equipos de primera división europea, recién los llamamos. No es así, pues, ¿no? Eso no es así, o sea, por esa forma de pensar hemos perdido un montón de futbolistas también. Que al final se han quedado en el tiempo y han quedado en nada, pues, ¿no? O sea, la idea es que poco a poco vayamos sumando jugadores al fortísimo universo de jugadores convocables a la selección. No solamente a la mayor, también a la menores, pues, ¿no? A la sub-17, a la sub-20. Porque es evidente que el trabajo de menores no se va a solucionar de la noche a la mañana. Yo soy de los que cree, igual que estos periodistas, o que algunos periodistas, de que el principal problema se encuentra en las menores de los clubes peruanos. Eso sí es clarísimo, eso lo sabe hasta mi perro Peluchín. O sea, no hay vuelta que darle. Y ese trabajo se tiene que hacer ahora. Ojalá que con la nueva federación de Ferrari, de Barreto, no hagan un proyecto y que obliguen a los clubes, lo cual veo un poco complicado, te explico por qué. Pero obligan a los clubes a que tengan mejores canteras, de que de verdad tengan reservas que formen jugadores del medio local y que luego los puedan vender al extranjero. Supuestamente es la idea de Ferrari y de Barreto, hacer un megaproyecto al año 2045, o sea, de acá a 20 años, para mejorar las canteras de todos los clubes peruanos y de esta manera las selecciones menores y la adulta se nutran justamente de estos futbolistas, o en su defecto que estos clubes con las mejoras en sus canteras vendan al extranjero, como ha pasado últimamente, ¿no? O sea, últimamente ha habido varios futbolistas peruanos que han estado migrando a Europa, ¿no? Tenemos el caso de Víctor Guzmán, de Vasco Soira, último también, jugadores del Sporting Sal también los han vendido o han sido transferidos, mejor dicho, al extranjero. Entonces
la idea es que esto se mantenga, ¿no? Para que poco a poco se vayan terminando de potenciar, formar afuera y luego aporten a la selección en un futuro próximo. Pero lamentablemente ese trabajo que pretende hacer la federación es a muy largo plazo. O sea, los resultados se podrán ver si se empieza a exigir ahora en el 2025 tal vez tengamos buenos resultados de acá, exagerando, pero y siendo muy optimistas, al 2028-29, ¿no? En 3 años tal vez, ¿no? Si es que nos topamos con un Messi peruano y en el camino puede ser, ¿no? Pero si no, lamentablemente esto va a durar 5, 8, 10 y como piensa en la federación con Ferrari y Barreto, al 2045, ¿no? 2040 tal vez. Es mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos por ejemplo, qué hacemos con el sudamericano sub-17 que se nos viene el otro año? No podemos esperar que los clubes formen bien, scouten talento local, no sé, de Huánuco, de Huancayo, de Loreto, de Cusco, de Arequipa y que de acá 3, 5 años recién saque un buen futbolista para la sub-17, porque ya necesitamos jugadores el otro año, el 2026. Entonces hay un problema que se tiene que parchar. Lamentablemente no se va a solucionar de fondo, hay que parchar. Número 1. Entonces esto que postulan estos periodistas rancios que se burlan de los eurocausas en pedido de campeonísimo, o sea, Carlos Navarro, ¿no? El otro Negro Godos y demás. Esos son los únicos que están. Después Gustavo Peralta más bien defiende que la federación esté escauteando jugadores del extranjero, estos eurocausas. Y el otro está tan en desacuerdo, me parece que está alineado ahí a favor de esto. Pero la idea a la que voy, yo entiendo una parte, repito, entiendo de que el principal problema se encuentra en las canteras de nuestros clubes peruanos. Eso está perfectamente sabido, ¿no? Se conoce eso. Entonces hay que planificar con la federación y la nueva asociación de clubes que tienen que sacar estos jugadores menores. Yo la verdad lo dudo porque son los clubes los que están a regular. O sea, yo no creo que la asociación de clubes vaya a sancionarse a ellos mismos. O sea, no tiene sentido, pues, ¿no? No tiene sentido. Por eso yo creo que no va a funcionar. Por más que Ferrari y Barreto y la nueva federación, donde, repito, no está Lozano, felizmente. O sea, dudo mucho que así Ferrari y Barreto les exijan, les pidan, les clamen, incluso los amenacen a esta nueva asociación de que tienen que mejorar sus canteras, tienen que forzar a los clubes a tener mejores divisiones menores, lo vayan a hacer, porque son los clubes mismos los que están autocontrolándose, autogestionándose, autorregulándose, entonces eso casi nunca funciona así, pues, ¿no? Entonces, lo que nos queda por ahora, en el futuro más cercano, pensando en el sudamericano del 2026 en la sub-17 y en el 2029, si no recuerdo, es la del sub-20. Lo que nos queda básicamente es empezar a escautear afuera, porque acá adentro no hay. Y hay talento en bruto, sí, pero que no alcanza para las competencias internacionales. Aquí en el Perú hay un montón de talentazo, ¿eh? En el norte, en el sur, en el centro, en la selva, en la costa, en la sierra. Hay talento, pero brutal. Ayer les mostraba el caso de Yenko Darel Grande, es un gran talento, un muchachito. Pero con él no alcanza, por más que tenga la pelota pegada al pie, pero no alcanza. Lo mandas un sub-15 y desaparece el muchacho por físico, no se lo comen pura patada, solamente corriendo nada más. Entonces el talento bruto que tenemos en el país no alcanza para hacer competencias oficiales. Repito, hay talento, pero no alcanza con eso. Tienen que aprender a correr, tienen que alimentarse mejor, tienen que aprender de tácticas, de técnica. O sea, les falta bastante. A comparación de lo que haces en Ecuador, en Colombia, ya ni que decir Brasil, Argentina o Uruguay. O sea, nos llevan décadas, casi 50, casi 100 años de trabajo de menores. O sea, es una distancia insalvable en estos momentos. Lo que nos queda para echar eso es buscar jugadores en el extranjero. Y si son eurocausas, a buena hora, ¿no? O si son de Estados Unidos o de otro país, a buena hora. Porque eso es lo que tenemos que hacer ahora. Lamentablemente poner un parche porque no alcanza. Y a la par hay que trabajar los clubes, ojalá, repito, que la nueva asociación los obligue a mejorar sus canteras. Y si no, que se larguen. Yo la verdad no tengo a mí no me interesa si son el equipo más laureado de Arequipa o de Cusco, o de Cajamarca o de donde sea. Si no tienen menores, que se larguen, pero que se larguen porque no aportan a la mejora del fútbol peruano y solo están subsistiendo como garrapatas.
del dinero de la televisión y ya está, no les importa absolutamente nada más, ¿no? Más que ganar partidos, mantenerse en primera división y cobrar el dinero de la televisión, punto. No les interesa invertir en menores, no les interesa invertir en su infraestructura, no les interesa invertir, no sé, en mejorar o buscar el talento local, no les importa. Simplemente quieren ganar partidos, mantenerse en primera y cobrar el dinero de la televisión, punto, se acabó. Eso es todo lo que la mayoría pide, no que todos, pero una gran parte pide nada más eso. Entonces, así no aportan nada, no sirve de nada esos clubes. Es mejor que desaparezcan o que se vayan a segundo a la Copa Perú y ahí hagan todo lo que ellos quieran hacer. Pero en primera deben aportar jugadores jóvenes, buenos jugadores, bien formados, a primera división y luego a las selecciones. Esa es la idea que debería primar en la Liga 1. Pero repito, lamentablemente va a ser bien complicado que si los propios clubes son los que ahora van a mandar en la Liga 1, que ellos se autorregulen, ellos se autocastiguen, si es que no hacen esto. Por eso me queda la duda. Y no nos queda más que buscar talento afuera para echar ahorita a la selección sub-17, a la sub-20 y podría hasta incluso a la mayor, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas acerca de esta creencia, estos periodistas rancios en contra de los orocausas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete al manito. Ahí me vas a reír. Chau.